Buenas noches, ¿cómo están? ¿Dónde estén, chicos? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el tema de strings y si ustedes se acuerdan, nos habíamos quedado en operaciones intermedias, ¿ya? Recuerden, en un string podías ejecutarlo solo con operación terminal, sin necesidad de operación intermedia, pero al revés no se puede, ¿ya? Al revés no se puede. O sea, tiene que haber una operación terminal. Pero cuando aplicas operaciones intermedias, es porque tú quieres producir tal vez un eh, otro string como resultado, o quisieras de repente eh, lidiar con un string infinito y de repente retornar otro string infinito, o de repente convertirlo a finito, ¿ya? Entonces, estas operaciones te van a permitir hacer algunas cosas interesantes, como ahorita el filter. Este método, por ejemplo, toma el string original, ¿ya? Pero simplemente te devuelve otro string con solo aquellos elementos que hicieron match con el predicate, con la expresión predicate, ¿ya? Entonces, ahorita hay una sola firma, ¿no? Este es un predicate. Entonces, por ejemplo, aquí dice monkey, gorila, bonobo. Fíltrame de este string, ¿ya? Imagínate que fuera un embudo, el filter, solo aquellos cuya letra empieza con M. Entonces solamente pasa monkey, de manera que en la operación terminal, que justo es cuando lo mandas a imprimir y ahí se dispara todo, solamente él es el único que logra pasar, ¿ya? Monkey. Ese vendría a ser el filter, ¿ya? El filter. Eh, esta es una de las operaciones más fáciles de recordar porque si ustedes se dan cuenta es como que tú pasas un predicate, ¿no? Pasas un predicate ahí al, al, al filter, ¿no? Un predicate que retorna true o false, ¿no? Pero si retorna false, obviamente no pasa, ¿no? Pero si retorna true, pasa el filtro y llega a la operación terminal y se imprime, ¿ya? Así como hay el filter, también hay el, déjenme mostrarles, el distinct, ¿ya? Este te retorna un string pero sin los duplicados. Por ejemplo, miren acá, un string de duck, duck, duck y goose. Y tú le dices distinct. Entonces, el primero pasa, el segundo y el tercero ya no, porque son iguales que el duck. Recuerden que la comparación en string es por caracteres, ¿no? El goose es diferente, así que pasa. Entonces, al final te va a imprimir el primer duck y el goose. Como no había espacio en blanco, o cambio de línea, println, pues se juntan las dos palabras, ¿no? El distinct. Entonces, si ustedes también recordarán, no hay esto mismo en PLSQL, distinct, ¿no? Así que, de alguna manera, el where es como el filter, estás aplicando un tipo de programación declarativo, ¿no? Sino que la operación terminal, como en este caso for each, es la que dispara y hace que se ejecute la operación intermedia, ¿no? Antes y después ya la operación terminal. ¿Ya? Ese es el distinct. También tienes el limit y el skip, ¿ya? O sea, ese justamente, esos han sido creados para hacer al string un poco más pequeño. Por ejemplo, el limit viene bien cuando se trabaja con string infinito, porque si tú le dices, ah, no me importa si eres un string infinito, limit 10, dame los 10 primeros, y ahí lo limita a esos 10 nada más, ¿no? Entonces, ese es el limit, ya que recibe un long, que es el más side, igual que el skip. El skip es diferente, ¿ya? Porque el skip puede seguir devolviéndote un string infinito, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú le dices, sáltate los primeros 5 elementos, digamos, entonces, de ese string, los 5 primeros son ignorados y recién el sexto para adelante es tomado en cuenta. Es como, skip es como ignorarme los 5 primeros, algo así. ¿Ya? Entonces, skip, limit y skip. ¿Ya? Por ejemplo, aquí miren,
Este iterate ya sabemos que nos va a generar 1, 2, 3, 4, 5 de forma infinita, porque el iterate y el generate te generan strings infinitos, ¿no? Entonces imagínate que acá 100.000 y así, 100.001, 100.002. Pero acá bien claro te dice, mira, ¿sabes qué? No me interesan los 5 primeros, ¿ya? Este es el skip. No me interesan los 5 primeros, pero de ahí solamente me interesa el 6 y el 7 porque quiero solamente un límite de 2. Y la respuesta va a ser el 6 y el 7. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, se parece mucho al PLSQL, ¿no? Algunos, son algunas de las funciones de PLSQL que usamos en los queries. ¿Ok? Ese es limit skip. Ya. Este de acá, vela no como en la colección map, ¿ya? Bueno, aquí ha coincidido que la colección map tiene el mismo nombre que esta operación intermedia, pero no hay que confundirlo. Este map es diferente. Este map más bien se usa cuando tú quieres convertir el elemento de un string a otra cosa, ¿no? Imagínate que tienes string y quieres convertirlo en integer, ¿no? Algo así. Entonces, por eso que el argumento que ven ahí dice es un function, ¿ya? Le llaman mapper, y lo que recibe son dos argumentos. Uno que es t o hijo de, o padre de t, en cambio el otro es, el resultado es r o es hijo de r, ¿no? Algo así. Entonces, aquí, por ejemplo, le pasa un len. ¿Qué quiere decir el len? Él convierte, porque él va a recibir cada elemento por elemento, ¿no? Y cada uno es un string. Entonces, llega monkey, llega gorila, llega bonobo, pero él lo convierte, o sea, pasando a la siguiente línea, en vez de pasar string, pasan las longitudes. 6, este de acá es 7, y el otro es 6, ¿no? Y eso es lo que imprime. O sea, lo convirtió a, a enteros, ¿no? Con la longitud. Entonces, el map generalmente se usa cuando tú recibes un elemento en string, pero lo quieres convertir a otra cosa. O sea, pasa a otro tipo de dato, ¿no? O otro formato, otro formato. Entonces, en este caso, todos los strings pasaron el smap como integers, ¿no? Por eso el for each lo único que hace es imprimir números, 6, 7 y 6. Pero curiosamente, también hay un flag map, ¿ya? Este es como este es como un extractor. Si hay una colección de algo, él saca el algo de adentro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice, miren, tengo una lista 1 y una lista 2, ¿ya? Y tienes una lista 0 también, ¿no? Vacía. Después se crea un string de las 3 listas. O sea, dentro de ese string hay 3 listas. Entonces, es como si tuvieras, imagínate, una tubería, ¿ya? Y están pasando las 3 listas, la 1, 2 y 0, ¿no? Las 3 listas. El flag map es como si tú no tuvieras es como si tú sacaras los elementos de ambas listas y las pusieras dentro del tubo como si fuera simplemente un string de números, o perdón, de string, ¿no? Porque estos son strings. Entonces imagínate que en vez de tener aquí lista 1, lista 2, lista 3, el flag map te dijera, ya, tienes ahorita bonobo, ¿no? O sea, como si extrajera los elementos. Lista 2 tiene mamá gorila y baby gorila, y la lista 3 tiene, y una tenía 0, ¿no? 0 elementos, o sea, nada. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, como que quedara así. ¿Ya? O sea, el nivel de lista se pierde y simplemente te quedas con los elementos. Por eso es como un extractor, ¿no? Como un aplanador. Me quedo con lo que está dentro nada más, dentro de cada uno de ellos. Y todos conforman un nuevo string, ¿no? Por eso que acá el flagma dice,
y ese elemento que está dentro de mí, ¿no? Ese elemento que está dentro de mí, convierto el string, ya, todo esto lo conviertes a string, por eso dice mstring, y cada uno imprímelo, entonces, y te imprime el contenido, ¿no? El contenido de lo que tenían antes, lo que antes estaba como en tres colecciones, ¿no? Perdón, sí, pues en tres colecciones, en tres lists. Ya, es como un extractor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es como que se genera una colección, una sola colección donde están los tres, con los contenidos de los tres mezclados, ¿no? Por eso que acá aplica un string, porque él tiene que convertirlo a, a string, ¿no? Entonces, miren, van a ver, miren, este creo que amerita verlo. Ah, si hubieran repetidos, se considera porque como es una lista, miren, vamos a verlo en el IDE para que vean. Porque este es uno de los que es un poquito complicado de entender al comienzo, pero después ya lo van a aplicar sin problema. Un ratito, ¿ya? Vamos a buscar string. ¿Dónde estás? Acá. Y justamente ponemos ese caso que ustedes están poniendo, ¿ya? Vamos a crear uno que se llame operaciones intermedias main, ¿ya? Entonces, un ratito para que todos lo puedan ver sin problemas. Ya, vamos a ponerle acá 28. Ya está. Entonces, miren. Ay, caramba. Ya. Sí estoy compartiendo todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren. Vamos a ponernos justo el ejemplo de lista de string. Y vamos a crear, pero vamos a ponerle uno repetido, ¿ya? Baby gorila. Ya, para que justamente vean ustedes el... Ay, caramba, acá me faltó. Ya. El otro era en la lista de bombo. Bonobo, no, bombo. Y la tú era lista... Ay, caramba. Y ahí ponemos, ¿no? Mamá gorila, baby gorila. Entonces, vamos a crear un string de lista de string, ¿ya? Por eso decía, miren, si se dan cuenta, el truco es, miren lo que tiene dentro el string, y es como que el Flatpak extrae lo que está dentro y combina los elementos de ambos, de las tres colecciones, miren, algo así. String conformado por el 0, por el 1 y por el 2. O sea, el string tiene tres listas, por eso este es un string de listas de string. Pero tú dices, no, yo lo que quiero es sacar lo que está dentro y combinarlo. Entonces, es como que ahorita el Flatpak construye una lista de string con los elementos de los tres, ¿ya? Entonces, esa lista con los elementos de las tres, la convierto a string, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, no puedo llamar al for each. No es que tiene que pasar el Flatpak, miren, el Flatpak se convierte... Ah, ya, perdón, acá falta imprimir. Ya. Este de acá, vamos a ver un ratito. Ya. Vamos a ver. String de string. El Flatpak ya lo convierte simplemente en string. Perdón, al aplicar el Flatpak, este se convierte en una lista. ¿Ya? En una lista de string. ¿Ven? Ahí dice, ¿ven? O sea, y la lista de string tiene los elementos de todos. Y al convertirlo en string es ¿por qué? Porque tú quieres justamente que al pasar aquí llegue como, miren, como un string de strings, nada más. Ya. ¿Ven? Miren, este es un string de lista de string, ¿ya? Pero el L que está acá en el for each, por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Qué llegaron a pasar? Ya está como string de strings y por eso que lo va a poder imprimir.
Ya llegó. Lo que pasa es que no deja ver el contenido, ¿no? Quería mostrarles aquí cómo pasó el L de aquí sí es una colección. Ya, pero a la hora de pasar, vamos a darle más que mejor este avance, ¿ya? Ah, ahí está también. Ya, ahí está, ¿ves? Repíteme. Baby Gorila, Bonobo, que era de la lista uno y la lista 2 tiene Mamá Gorila y Baby Gorila. Pero es como que el Flagma hace esto, ¿no? El Flagma se da cuenta que este de aquí es un string de una lista de string, ¿no? De listas de string, ¿ya? Y aquí adentro hay como tres, ¿no? Tres listas de string. O sea, es algo así, miren, para que lo vean mejor, ¿ya? Acá está el string, que se llama animal, pero acá adentro hay tres listas. Cada uno es, ¿no? Lista 0, lista 1, lista 2. Entonces el flag map es como que sacara, ¿no? Al final él sacara lo que está dentro y se queda con una sola lista, pero con los elementos de los tres, ¿ya? Digamos así, ¿ya? Los elementos de los tres, ¿ya? Como que le hace un merge, pero saca, y el primer nivel del string se pierde, ¿ya? El primer nivel del string se pierde. Por eso que acá el Flama dice, y este que acabo de atachar o extraer y mezclar, como no puedo trabajar con colección, yo necesito pasarle un string al for each. Le digo punto string para que el for each reciba los elementos que están adentro y los imprima. ¿Ya? Ese es el Flagman. ¿Ya? Entonces, cuando vean así que tienen algo loco como esto, string de lista, entonces tú dices, a mí me gustaría una sola lista que tenga los valores de todos, aplico un Flagman. ¿Ya? Eso es lo que te muestra acá, pues. ¿Eh? Lo que te muestra acá. ¿Ya? Ese es uno de los más, creo que de los complicados, porque después todos los demás son muy fáciles de entender. Miren, este, por ejemplo, está haciendo un concatenar de los dos. Entonces, aquí, acá también se presta, miren. Imagínense que en vez de hacer así, lo voy a comentar, ¿ya? O acá hago una pequeña, otro código, string concat con el primero y con el segundo, y para cada uno, imprimir. Ya, a ver, no, pero tendría que ser no, es otro ejemplo, porque tiene que ser con strings. Yo le estoy poniendo listas, ¿no? No pueden ser listas. El concat es con string, o sea, acá. Este one, le voy a poner mejor 1, ¿ya? 2 es igual ahí, el string de, ahí, me copio esto. Ya. Son diferentes los ejemplos. ¿Se dan cuenta? Estos son listas, estos son strings. O sea que acá donde dice 1 y 2, le estoy pasando strings. Este concat espera strings. ¿Eh? String. Ya, pero son strings de strings. ¿Ok? Entonces, y por cada uno imprimir. Entonces, lo que hace es, vamos a ver el resultado, pero este de acá lo voy a comentar porque si no va a salir la respuesta del primero. ¿Ve? Imprime los tres. Entonces, al concatenar, ¿no? Al concatenar, como pueden ver, ya va a recibir un string con la combinación de los dos, ¿ya? Y va iterando uno por uno y los va imprimiendo, ¿ya? Entonces, va a producir así, ¿no? Como una tubería donde está los elementos de uno y los dos elementos de dos. Pero es un string de strings. Entonces, el for each lo que hace es imprimir, ¿no? Los valores que están dentro. ¿Ya? Entonces, el concat, al final el concat, ay caramba, ¿qué pasó?
Estoy con el modo lápiz todavía. Ya. Al final el concat, como ven, él recibe un string de algo. ¿Ya? Por eso que la concatenación de dos strings es otro string. ¿Ya? Y para cada uno lo imprime. Ese es el concat. ¿Ya? Concatenando strings. Después tienes el sorted para ordenar. ¿Ya? Hay uno sin nada y uno con comparator. Vamos a ver. O sea, tú, por ejemplo, le dices, ¿no? Yo tengo un string, vamos a comentar acá, y aquí también, porque ya lo hicimos ese ejemplo. Otra vez, ¿no? Un string de strings, donde le pongo brown, beer. Ya, hay strings dentro del string. Tú le dices, quiero ordenarlo, ¿ya? Lo va a ordenar por el orden alfabético, ¿no? O sea, beer primero que brown. Pero tú dices, una vez que pasa en el sorted, que es una operación intermedia, ¿ya? Que te devuelve también un string de string, le digo, ahora sí, cada uno recórrelo y por favor imprímelo, ¿no? Sin cambio de línea. Entonces ahí te va a imprimir vir-brown-, ¿no? Ahí está. Entonces lo que ha hecho es simplemente ordenarlos primero por orden alfabético y los ha impreso. Pero no siempre es así, ¿no? O sea, también a veces tú dices, oye, me gustaría hacer otro string, ya, en vez de tener acá el guión, voy a ponerlo así, con un guión, y acá voy a ponerle grizzly, ya. Es otro string, pero a este string lo quiero ordenar también, pero lo quiero ordenar con un comparator. El comparator es el que le va a dar, pero ¿cómo lo quieres ordenar? Ya, en orden inverso. Ese es el segundo método, pues, el que está acá, el que tú le dices, quiero que ordenes con un comparador. Y entonces lo ordenas en orden inverso, pero imprimes para ver el resultado. Como vemos, la respuesta va a ser Grizzly primero y Brown Bear después, ¿no? Perdón, y creo que ya, S2 ordenado, ya, Brown Bear, Grizzly, ordenarlo en orden, inverso. Ya, acá voy a concatenar, ¿ya? Digo, comentar, porque si no, no va a dejar ver la salida. Ya. Ya, es que le había puesto print LN. Voy a quitarle. Claro, la idea es que salga Grizzly primero y después salga ya el Brown Bear. Ya, ahora sí, ¿ven? Grizzly, Brown Bear, ¿ya? Porque lo estás imprimiendo en orden inverso, ¿ya? El string de strings ordenado, pero en orden inverso, y después sacas cada elemento dentro y lo mandas a la consola, ¿ya? Lo que sí hay que tener cuidado es esto de acá. Recuerden que no se puede tener solo operaciones intermedias. Por más que le pongas S3 aquí, S3 acá, ya, string of C3 sorted comparator reverse order. Ya, perdón, comparator reverse order. ¿Ya? Este es diferente. Este sí no compila. ¿Ya? Porque este de acá, a ver. Claro, porque según la fórmula del método, se espera un comparator, ¿no? O sea, acá, perdón, aquí en sorted se necesita un comparator, ¿ves? Un comparator. En cambio, este de aquí
Hereda comparable, redito, reverse order, comparator, reverse order. Y acá me está mandando el mismo, ¿no? Sí, me está mandando el mismo. Mm, a ver. Este incomparable, super T, comparator, string reverse. Ya. No se puede resolver método reverse order, dice. A ver, repito. Comparator T. Ya. Pero este de aquí. mm, ya. A ver. Comparator. Comparator. Ya. Un ratito para que aquí. Ya. Claro, pero lo que pasa es que un comparator te devuelve un. Toma dos argumentos y te vuelve un entero. Ya. ¿Ok? Entonces, ese es el comparator. Pero aquí el error no se puede, no se puede imponer un comparator que impone la reversa del natural ordenamiento. Un comparator de roja, comparan null. A ver, aquí, imparable. Ya. A ver. Ya. Ya. A ver, voy a convertirlo a lambda. Ay, caramba. Ya. Ah. Ah, no es lo mismo, pues. Claro, porque el otro recibe dos argumentos enteros y devuelve la respuesta, ¿no? Del comparator. Esto de acá, ¿no? Comparator y retorna un entero. En cambio, este de acá no retorna un entero, retorna un comparator T. Ah, ajá. Ok, hay que tener cuidado, ¿ah? Porque este comparator reverse order sí se puede poner aquí, más, miren, este lambda
no es una implementación de un comparator, ¿ven? No es otra cosa. Por eso que acá te dice, tú estás devolviendo un comparator T, no un IN, que es lo que que el de acá sí hace. Entonces, cuando veamos así, este no va a funcionar, ¿ya? Este no va a compilar. No compila el, porque retorna un comparator y no un IN, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Por eso que hay que tener cuidado porque no es lo mismo esto que lo de acá, ¿vieron? Ya no es lo mismo. No hay compatibilidad. Ok, entonces ya vimos por qué, porque ahí sí, ¿no? Ahí parecía el método de referencia una buena opción, pero no compila. Ok, después hay un método, una operación intermedia que funciona como para debugging, ¿ya? Como para debugging. Por ejemplo, algo así, mini. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Ya, esto lo comentamos porque ya hemos visto. Ya, tú tienes un string de estos strings, por ejemplo. Bueno, estos son tipos de oso. Y tú le dices, voy a hacer un filtrado primero de aquellos que comienzan, perdón, de aquellos que comienzan con la letra G. Ya, ahí vamos a saber que solamente pasa uno. Y el pick es como un debugger. O sea, oye, imprímeme cuál pasó y después la operación terminal, ¿no? Cuéntame cuántos pasaron que comienzan con letra G. Eso significa que aquí te vuelve un long, ¿ya? Y ese long lo vas a imprimir, ya. Mejor le pongo una variable más count, ¿no? Ya. Pero miren, el pick simplemente va a loguear en la consola el valor que pasó el filter. No hace nada, Grizzly. O sea, es algo así como para, tú quieres saber quién pasó esta validación, le pones un pick, ¿ya? Y después imprime el contador, porque lo único que quiere es saber, ¿no? Cuántos, pasaron solo uno, ¿no? Grizzly. ¿Ya? El pick se usa para debugging, ¿ya? O sea, quiero ver quiénes pasaron este primer filtro, ¿ok? Por ejemplo, acá, miren, si le digo, no, los que empezaron con la letra B, ahí hay dos. Entonces lo que me va a decir es que hay dos. ¿Ven? Que son estos dos. Pero el pick los imprimió uno por uno, los que pasaron. Entonces el pick sale genial cuando tú quieres justamente ver quiénes pasan el filtro. Pero ten cuidado con el pick, ¿no? Una mala práctica es que ahí en el pick tú quieras modificar una lista o modificar algo, ¿ya? Entonces, o eliminar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Miren, vamos a, tú tienes unos números, array list, ay caramba, perdón. Tienes unas letras, ¿ya? Y te dicen, agrega numbers 1, ya. Por el autoboxing normal, ¿no? Letras, añade la letra A, ya. A menos hay uno. Entonces ya sabemos cómo crear un string de lista de algo, ¿no? Simplemente le decimos string of the numbers y letters, ¿no? Ya. Hemos creado un string de lista. Ya. Si a este string 2 le decimos, puedes convertir lo que antes tenías como lista y solamente decirme cuántos elementos que tiene cada uno, y ya lo conviertes a un string de enteros.
y después haces un for each y le dices, ok, imprime. Te va a salir 1, 1. ¿Por qué? Porque solamente hay un elemento, ¿no? Entonces, cuando ha comparado, dame cuántos hay. Del primero, 1. Del segundo, 1. Y cada uno, ya, que pase, imprímelo. Entonces te imprime 1, 1. Por eso me salió como si fuera un 11, ¿no? Ahí está. 1, 1. Cada elemento del string, aquí, tiene 1. ¿Ya? Lo que hay que tener cuidado es querer nosotros aquí hacer un pick. Acá un map. Y en vez nosotros hacer así algo simple para ver quiénes pasaron, ¿no? Qué números o qué letras están pasando al map, ya se me ocurre hacer esto. ¿Sabes qué? Ese elemento que pasó, que es una de la una lista, quítale el primer elemento. ¿Ya? Entonces, lo que nos recomiendan es que no hagamos esto. ¿Ya? No modifiquemos el string en los picks. Los picks simplemente son para mostrar qué es lo que pasó, como un debugging. ¿Ya? Esto sí es una mala práctica, una súper mala práctica, ¿no? Que dentro del pick yo quiera modificar uno de los elementos, ¿no? En este caso son listas, ¿no? Pero estoy tratando de eliminarme el del índice 0 y después lo que pase, ¿no? ¿No? Pero esto es una mala práctica, ¿ya? No está hecho el PIT para que tú hagas operaciones que alteren el string de datos, ¿ya? Entonces ten cuidado con esto. Ahí quedamos. ¿Ya? El string solamente es para debugging. Así como en JavaScript a veces le ponen debugger para ver, ¿no? Lo que va a la consola del navegador. El pig es eso, para ver qué pasó, quiénes pasan en el string, ¿no? Y de esa manera saber quiénes pasaron. Ok, entonces en el examen solamente les piden que se aprendan esas, ¿ah? Filter, distinct, limit, skip, ¿ya? ¿Qué más vimos? Pick, ¿ya? Pick, sorted, ¿no? Ordenamiento también, concat, ¿ya? Entonces, esas son las operaciones intermedias, como han visto. Ya, entonces, ¿qué pasa? Los de Java se dieron cuenta de que string está bien, está excelente, tienes todos estos artificios para poder trabajar con ellos, pero no siempre trabajamos con strings o de repente con objeto empleado, objeto factura, alguna clase de negocio, ¿no? Sino que también trabajamos con lo que se llama primitivos, ¿no? Entero, char, byte, long, char, double, float. Y el estar haciendo esas conversiones de string, de in y también llamar operaciones terminales, el equipo Java decidió crear strings para primitivos, especiales para primitivos. ¿Ya? Entonces, un ratito. ¿Ya? String para primitivos. Pero solamente tenemos, y ojo, miren acá, no hay string de double, primero para empezar, porque yo he visto por ahí una pregunta, perdón, de Boolean, Boolean string, eso no existe, ¿ya? Tengan cuidado, porque todo esto del examen son son bien imaginativos, ¿ya? Solo tenemos in the string, tampoco tenemos short string, by string, char string, solo es in, ¿ya?
In. In string para los pequeños. Long string para long. Y después tenemos double string. No existe tampoco float string. ¿Por qué lo menciono? Porque en el repaso van a haber preguntas así, ¿ya? Entonces no caigamos en su trampa, ¿ya? Acá lo voy a poner mejor en otro color para que quede claro de que estos nomás son, ¿ya? Déjenme poner y ya con los ejercicios uno se va acostumbrando al nombre. Entonces, solo tenemos estos de acá, ¿ya? Ok. Y antes de, antes de ver esta tabla, quiero mostrarles, ¿ya? La razón de por qué pasó o por qué decidieron crear esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? String primitivo, ¿ya? Ya. Miren, si no hubiera habido string de primitivos, cuando trabajas con números, tú hubieras tenido que hacer el clásico código, 1, 2, 3, por ejemplo, ¿ya? Y hubieras dicho, voy a imprimir, pero voy a reducir. Empiezo con 0 y voy acumulando uno por uno hasta sumarlos, ¿ya? Y está bien, funciona. O sea, estás haciendo un reduce para hacer una suma, ¿ya? 6, ¿ok? Y de repente tú dices, oye, pero de repente lo puedo hacer de otra manera, ¿ya? Voy a poner string 2, ¿ya? Puedo hacerlo de otra manera. De repente lo que puedo hacer es decirle que lo convierta entero, o sea, cada un elemento lo convierta entero. Hay un Mac to in, Mac to long, Mac to double. Convierto entero cada elemento y con cada uno de ellos haz lo siguiente, ¿no? Súmalos. Entonces simplemente le dices, lo paso a enteros, XX, y todos ellos los sumo. Entonces 1, 2, 3, 4, ¿no? 3, 2 más 1, 3 más 3, 6. Ya. ¿Eh? Pero si te dan cuenta, tú has tenido que seguir trabajando con string, llamar a un Mac to in de repente, ¿ya? Entonces, eso se dieron cuenta y dijeron, oye, como que no está muy verboso el código, ¿por qué no creamos un int de string? Ahí estamos tan por el primero. Y lo hacemos exclusivo para este tipo de cosas. Entonces, 1, 2, 3. Y ya, pues, si alguien quiere, no sé, pues, la suma, ¿eh? Es más fácil. ¿Eh? Claro, que el sum de acá te devuelve un entero, ¿eh? Entonces, digamos que queda así, ¿no? Miren, ¿eh? O sea, ya lo vuelve más simple, ¿no? Porque es justamente un int string. Ahora, puede ser que, y es más, no solamente tienes eso, sino también tú dices, en vez de que sea la suma, que es algo muy simple, le dices, oye, int string, dame el promedio de los números. Solo que el average no devuelve un simplemente double, ¿no? Sino te devuelve un optional double. Optional double promedio. ¿Ya? Y entonces acá lo imprimirá como un double. ¿Ya? Bueno, asumiendo que estoy llamando con optimismo, ¿no? No estoy preguntando si es que tiene o no valores, ¿no? Pero si se dan cuenta ya tiene métodos más dirigibles, ¿no? 3, 4, 5, 6, entre 3, ¿no? Algo así. Entonces el promedio es 2. Ahí está. ¿Ya? Entonces cuando trajes con string de números, Java te recomienda que mejor trabajes con las clases string específicas que tiene, ¿no? Int de string para los tipos pequeños, long de string y double string, ¿ya? Y como ves, algunos métodos de ellos devuelven optional, otros no, el zoom devolvía el entero, ¿no?
Entonces la dificultad de este capítulo, de este tópico, es que se tienen que aprender los métodos. Pero para aprenderlos tienes que practicarlos. Entonces tienes que crearte también. Yo les voy a pasar por el Classroom algunos códigos, pero si se dan cuenta, la única forma de poder aprender de todo esto es haciendo ejercicio por ejercicio de cada uno, ¿no? Pero miren, no hay ni float string, no hay ni boolean string, tengan cuidado, ¿ah? Hay in, long y double nada más, string, ¿ya? En todos los escenarios hay in, long y double string, ¿ya? Así como tienes el promedio, tienes el máximo, el mínimo, tienes rango, ¿ya? Suma, hay de suma con entero, suma con long, suma con double, y hay unos estadísticos que lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, esa tabla es la que tienen los métodos de strings primitivos, ¿ya? String primitivo. Ahora, tú puedes crear también tus strings de la forma tradicional, ¿no? ¿Se acuerdan que el string tenía un empty? Voy a crear un double string vacío. Entonces tú le dices double string empty. Créame un string vacío, ¿ya? O también te puedes aprovechar que tienes el off. El off, si se dan cuenta, como que lo ha adoptado Spring para todo, ¿no? Spring, digo, Java para todo. Miren, así, double string off. Y te paso los números, ¿no? 1.0, 1.1, 1.2, ¿ya? Y este de acá, ya lo recorro y lo imprimo. ¿Eh? Entonces ahí estás imprimiendo los tres strings, ¿ya? Los tres, perdón, los tres doubles, los tres doubles. ¿Eh? Entonces, también puedes generar, ¿no? Infinitos strings, ¿ya? Tienes que tener cuidado, por ejemplo, si tú ves un double string, aplica también lo mismo. ¿Qué pasa cuando llamas a iterate o generate? Estás generando puros números aleatorios. Claro, ahorita ese random no va a funcionar hasta que alguien llame a un for each, ¿no? Por ejemplo, tú le dices random. Si tú dijeras esto nada más, nunca va a acabar, ¿sí o no? Va a estar imprimiendo números random, ¿ya? Pero la idea no es esa. Tú dices, yo no quiero que imprima números random, ¿no? Ahorita voy a comentar los System Opening Line, que ya ustedes ya vieron que, ay caramba, me lo volé. ¿Ya? Entonces, te va a imprimir de forma infinita puros números random. Entonces, ahí aprovechas y aplicas lo que has aprendido, ¿no? O sea, está bien, me vas a generar puros números random, pero yo no quiero. Yo quiero simplemente que lo limites a 5 valores para cada uno, ¿no? Entonces, cuando corras, solamente te va a generar 5 números random, ¿ya? ¿Eh? Tienes que tener cuidado porque si no, eso nunca va a parar, ¿ok? Nunca va a parar. Pero ya estás trabajando con string de primitivos, ¿no? String de primitivos. Uno más, también puedes trabajar con in the string, count igual, in the string, punto iterate, n más 1, y le dices, pero solamente dame los 5 primeros, ¿ya? Y de este count no va a pasar nada hasta que tú hagas una operación terminal, ¿no? Ya. Entonces, en este caso sí, voy a quitar los random, te va a imprimir los 5 primeros, ¿no? Ahí está, ¿no? Es un string de... Ahora, ese, por ejemplo, es el iterate, el generate, y gracias al limit, ¿no? Se vuelve infinito, ¿no? Te imprime nada más lo que has pedido. Ahora, existe también los de rango, ¿no? Por ejemplo, tú le dices, yo tengo un rango cerrado, ¿ya? Y tú le dices, ok, in the string, rango cerrado, 1 al 5, ya.
¿Qué significa? Ah, perdón, primero veamos rango. ¿Ya? Rango. Ya. Si tú a este rango le dices, rango, por favor, para cada uno, imprímelo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Al aplicar el rango, no se toma en cuenta el último de acá. Del 1 al 5, como van a ver, solo va a imprimir hasta el 4. Ahí está, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Si le quieren quitar esto, mejor para... Allá, y acá voy a crear un sitio. Cambio de línea para que no se mezcle con el de arriba. Ya, miren, del 1 al 4, porque es range, ¿no? No toma el último elemento. Cuando tú aplicas el rango cerrado, ya, lo voy a hacer también. Ay, caramba. Ya. Acá pones rango cerrado. Ese sí agarra el último elemento. O sea, como que agarra todo del 1 al 5. ¿Ya? Miren, ese sí va a imprimir del 1 al 5. ¿Ya? Acá tengo que hacer un cambio de línea porque ya se mezclaron, ¿ves? Entonces, del 1 al 5, del 1 al 5. Del 1 al 4, perdón, y del 1 al 5. Porque este no toma el último elemento, ¿eh? No toma. Okay, este también lo comento porque ya lo vieron. Entonces, ese es el rango y el rango cerrado. ¿Ok? Eso que acabamos de ver es lo que está viendo aquí, miren. Hemos visto rango cerrado. Hay para el tipo in, long y double. Acuérdate, in, long y double. No hay más. Si por ahí ves algo raro, no existe ese método. ¿Ya? Lo que hemos estado viendo esto de acá, rango cerrado. Ok. Ok. Esto de aquí es otra forma de crear strings primitivos, pero a través del mapeo desde otro tipo de string. ¿Ya? O sea, supongamos si tú tienes un double string y quieres pasarte a in, o tienes in string y quieres pasarte a long o a double, ¿ya? O sea, es como que irte de un tipo de string a otro tipo de string, ¿ya? Entonces, de esa manera funcionan los mapping string, ¿ok? Eh, por eso les decía, ¿no? Ellos como que se han inventado el Mac to in, el Mac to long, el Mac to OBJ, o maps a secas nada más, ¿ya? O Mac a secas. Ujú. Entonces, vamos a crear eso, un ejemplito más. Vamos a poniendo mapping string, cosa que la próxima clase, si que nos falta tiempo, ya nos quedamos en esta clase, ¿no? Entonces, miren, tú tienes strings. Entonces, lo vimos hace un rato. Ya lo había adelantado el ejemplo cuando usas esto, ¿no? Miren, pingüino, fish, ya. Entonces, tú tienes ahorita un string de string. Pero gracias a la magia de estos Mac to Double, todo eso lo puedes mandar a convertir a puros enteros. Eso obviamente te va a devolver una variable de tipo, o sea, el string ya no sería string de string, sino sería un string de primitivos. Pero gracias al Mac2In, él no te devuelve un string de integers, sino un int de string. De frente lo convierte en la versión int de string, ¿no? Que indica que porque si no, él te hubiera devuelto algo así, ¿no? String de integer, algo así. Pero no, ya eso ya no hace, porque él dice, ¿para qué? Si ya yo sé que esto es un string de enteros, las longitudes son enteros, ¿ya? Y voy a crear un string de enteros. Gracias al Mac2In, el origen que es son los strings, se convierten a enteros y ese es lo que va a tener este int string, ¿ya? Eh, ok. Hay Mac to I, Mac to Long, Mac to Double, Mac to OBJ y solamente cuando es eh, el mismo, el mismo string, por ejemplo acá, como ven, miren, cuando quiero, mi origen es string de algo, para crear un string map, ¿no?
Pero si quiero crear estos tipos, tengo que llamar map to double, map to in, map to long. Así funciona la tabla. Si es el mismo, es map. Miren. Si es el mismo, es map. Si es el mismo, es map. ¿Ya? Pero map to in ya cuando quieres cambiar a otro tipo de string, ¿no? Por ejemplo, acá está poniendo otro ejemplo interesante, que también el flag map también tiene, así como tienes el map to in, map to long, ya, por ejemplo así, ¿no? Imagínate que tienes una lista, ya, tienes una lista de integer, ya, y en esa lista de integer, ok, imagínate que tú tienes, ya, voy a ponerle unos numeritos, ya, para que haya, ya, voy a poner unos numeritos para que haya algo que sea, ya, ay, perdón, ahí. Ya, entonces tengo una lista de enteros, pero yo quiero convertir esta lista de enteros, ay, caramba, en string. Entonces, se va a convertir en un string de integers, ya. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que se convierta en un int de string, de frente. ¿Ya? Entonces tengo que hacer algo más. ¿Ya? A le voy a aplicar un flag map to int. O sea, le voy a decir que esa lista de enteros simplemente necesito uno de los que está dentro, que sería uno de los enteros, uno, por ejemplo, o dos o tres, y que ese pase a ser parte de un int string. Entonces, con el flag map to int, saco lo que está dentro, que es el entero, y lo meto a un int string. Entonces ya, así como está ahorita, él se da cuenta que ya no debería devolverte un string de integer, ¿no? Sino te debería devolver de frente un int string. ¿Ya? Un int string. Y ese int string, ¿no? Ya tiene los números como enteros. Ahora, lo mismo, ¿no? Podrías haber hecho flag map to double, flag map to long, y lo metes en un long string, flag map to double en un double string, y acá a este lado sería un double string o un long string, ¿no? Por ejemplo, hagamos otro ejemplo, otro ejemplito, a ver. Ya, tengo la lista, pero ¿no? La lista es una lista simple, pero mejor le aplico esto de acá. Oye, se convierte por favor en un string para poder llamar al flag map to double y esos números double los voy a meter en un double string. ¿Ya? Y al meterlos en un double string, entonces todo me devuelve un double string. ¿Eh? Y ya puedo trabajar con los métodos de double string. Y lo mismo pasa con long. ¿Ya? Lo mismo pasa con long. Ok, eso es lo que estábamos viendo. Ok. Entonces aquí vemos otra tabla más. ¿Ya? El origen es un string, el origen es un double string, un int string, un long string. Para crear string, ya, function, double, todos son function, in function, long function. Para crear un double string, to double function, el otro es double lunario, operator, into double function. Ya, esto de aquí son otros casos, ¿no? Esto ya son, cuando quieres, crear un string desde un string primitivo, ¿ya? Pero esto de acá, aquí le vamos a poner una marquita para continuar y verlo frescos, ¿ya? Frescos porque esto ya es un nuevo tema. Entonces, hasta aquí, ¿ya? Porque si no va muy apurados y esta parte volamos. Hasta acá estamos bien.
Hasta aquí estamos bien, ¿no? Significa que yo tengo ahorita un origen y quiero convertirlo a in the string, a long the string, a double the string, ¿ya? Hasta aquí estamos bien, ¿ya? Para que justamente lo otro ya lo podamos cerrar la próxima clase. O sea, string lo acabamos el miércoles. Más tranquilos, ¿ya? Entonces, chicos, de esto de acá hasta aquí, voy a buscar ejemplos, pues ustedes también denle duro, porque estos de aquí, la memoria, se lo va a olvidar. Miércoles, jueves, viernes, para después se va. Entonces, la única forma es ejercicios. Ejercicios. ¿Ya? Pero ahorita hasta acá estamos bien. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces, nos vamos a quedar en lo que se llama mapping strings. ¿Ya? Mapping strings. Este cuadro ya lo vimos, ya vimos un ejemplo, pero el que venía está un poco más denso, ¿no? Que son los parámetros de función cuando mapeas entre tipos de string. Esto mejor lo vemos desde el día miércoles más tranquilos para poder cerrar el tópico. ¿Ya? Eso es. Cuesta al comienzo, ¿ya? Porque como no se preocupen, todos los que recién lo están viendo por primera vez, esto es nuevo, ¿ya? Esto apareció en Java 8. Todavía nosotros estamos, bueno, ya a estas alturas la mayoría lo está usando en su código, ¿no? Pero de repente no necesariamente todos los días usa Flag, Twin, Flag, Double. Entonces, lo único que quieres es practicar, ¿ya? Practicar, 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 hasta que ya tú mismo te das cuenta que esas tablas que has visto en la clase del día de hoy, ya te las sabes, pues. Ah, ya sé cómo es, ¿no? Double string, in the string, long the string, tengo Mac to OBJ, tengo Mac to in, Mac to double, Mac to long, ¿no? Y ahí empiezo a jugar entre los distintos tipos de string. Ya, eso les va a ayudar para que cuando por ahí aparezca un distractorio, boolean string, float string, eso no existe, ¿ya? Les voy dando ya el spoiler, ¿ah? Porque más o menos así los, los que hacen las preguntas son súper ingeniosos. Se inventan un nombre y uno cae, ¿no? Igual estos métodos, ¿no? Flag Mac to double, flag Mac to in, flag Mac to long, ¿no? Pero se le puede ocurrir flag Mac to float, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando han puesto string acá, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Punto, te sale flag Mac to double, flag Mac to in, flag Mac to long. Y si quieres todavía mantenerte en el tipo de string, flag Mac solito, ¿ya? Ese es el cuadro que estaba acá. Ay, caramba, ya lo cerré. Ya, no importa, pero ya el cuadro ese de mapping string, ahí la tabla 10.6, ahí nos quedamos. Listo, chicos, muchísimas gracias por conectarse. Ha habido nuevamente totalidad de los chicos. Solamente comentarles, aprovechando, hemos dado de baja el Slack, ¿ya? Para serles sincero, sí nos convenía darle de baja porque el score se está volviendo una herramienta muy buena, ¿ya? Aquí vamos a poner lo que tenemos en YouTube, acá para que se presenten, si son chicas, también para que hablen acá solitas, o para que se presenten y tengan más tranquilidad. Aquí si tienen su setup, cómo están trabajando, máquina, teclado, mouse, una fotito ahí, memes y chistes, ideas para Yo Days, qué curso les gustaría traer, etcétera. Backend, por ahora estamos trabajando acá, certificación Java, Spring, AWS, Azure, Frontend y Mobile, ¿no? Para que haya discusión por tópico. Lo bueno de la comunidad es que hay ofertas de trabajo. Acá la vamos a centralizar, ¿ya? Como hemos hecho una limpieza, se han perdido algunas cosas, ¿ya? También si estás buscando trabajo o de repente tiene alguien por ahí, le puede recomendar, oye, pon ahí, para de repente la gente te puede recomendar. Y si conseguiste la experiencia, y cómo te fue, ¿ya? Raje de empresas. Hay empresas a las que no, la verdad que hay que saber con anticipación en que no debemos postular. Todavía existen ese tipo de empresas, ¿no? No pagan, tienes que cobrar el último sueldo sin avisar, porque si avisas que te vas, no te pagan, cosas así. Ustedes dirán, esas historias no existen, sí existen. Acá sí puedes hablar de lo que tú quieras, compartir links que tú quieras, ¿ya? Entonces vamos a sacar este año jugo más al Discord, por eso ya en las redes hemos avisado que ya no vamos a usar el Slack, ¿ya? El WhatsApp tiene un tema. El WhatsApp tiene un tema que, por ahora, por suerte, no superamos los 200 y tantos miembros, ¿no? Pero cuando ya superas de los 200 y tantos miembros ya no se puede agregar nadie más, ¿ya? Entonces, claro, todavía me sigo comunicando por WhatsApp, pero el Discord le pone un plus, pues, ¿no? El Discord le pone un plus.
¿ya? Y es para todos, ¿ya? Es para todos. También ustedes pueden ahí comentar temas de la certificación Java, a pesar que aquí podría estar alguien que no está matriculado, no importa, porque como se dan cuenta, la respuesta nomás se las paso a ustedes, pero igual los invitamos, ¿no? Alguien quiere entrar, que entre, que dé el simulacro, ¿no? No, está abierto, pero bueno, ustedes están preparándose, ¿no? Por ejemplo, mire, me ha dado mucho gusto los chicos que ya están preparándose, están sacando ya buenos porcentajes, miren, 82, 78. Bien, ¿no? Entonces Ángel y a Marcos, si siguen así, ya los mando. Ángel y Marcos, venga a comprar tu voucher, porque antes que se vaya a este poder, ¿no? ¿Ya? Estás con ultra instinto, así que aprovecha, ¿ya? Tienes que irte a dar ese examen. Entonces ahí va a estar más chévere. Acá si quieres se presentan también para que la gente lo conozca y todo esto ayuda, chicos, porque la comunidad ayuda, ¿no? Así yo también consigo trabajo también para hablar de temas de certificación. Ahí hay algunos que todavía están dando el examen de certificación, entonces nos colaboramos, nos compartimos, ¿no? Entonces voy a darle más duro a este tema del Discord porque de verdad que sí tiene varios gadgets bien simpáticos, ¿no? Así que vamos a sacarle el jugo por ahí. Y la mayoría de empresas ya lo está usando, entonces ya el Slack pues se quedó un poquito más para de repente uso interno, ¿no? Este es más público, más comunidad, más comunitario. Ya, nada más quería invitarles eso, no se olviden, métense al Discord, por ahí también pueden preguntar, ya, y poner memes, poner fotitos, videos. Le hemos puesto el nitro, o sea que le hemos subido un poquito, le hemos mejorado un poco el servidor para poder poner hasta videitos, ¿no? O imágenes o archivos más pesados, ¿no? Porque el Discord gratis tiene ciertas limitaciones, ya, entonces ahí le hemos invertido un poquito al servidor para, bueno, para divertirnos también ahí y de repente por ahí sacar el provecho hasta que dominemos bien el Discord, ¿no? Yo tampoco no soy un trome en Discord, ¿no? Voy a tener todo este 2023, pero ya aprender algo, más que solamente escribir por ahí, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos entonces el día miércoles. Gracias y nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Le subo por Classroom, ¿ah? Ya le subí el video de la clase pasada. Faltaría este. Bye, bye, cuídense.